Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Paula Alzate, chair del Comité de Legislación e Impuestos, y el día de hoy tenemos el privilegio de contar con un panel muy especial titulado Entorno laboral en evolución, mirada empresarial a Colombia y Panamá. El mundo laboral atraviesa cambios profundos que impactan directamente a empleadores y colaboradores en aspectos como la legislación, nuevas tendencias de contratación, flexibilidad y gestión de talento. Entender cómo estos cambios se están dando tanto en Panamá como en Colombia nos permite ampliar la perspectiva regional y preparar mejor a nuestras empresas para los retos que vienen. Para ello nos acompañan dos destacados expertos: Antonio Alberto Vargas Aguilar, abogado panameño con más de 10 años de ejercicio profesional, asesorando y representando empresas nacionales e internacionales en disputas laborales, civiles, mercantiles, corporativas y de libre competencia, tanto en tribunales judiciales como arbitrales. Su especialización en derecho laboral le ha permitido representar con éxito a empleadores en todas las instancias administrativas y judiciales. Ha asesorado a multinacionales con operaciones en Panamá, diseñando estrategias de gestión laboral y acompañando a clientes en la transición hacia la digitalización en el ámbito laboral, incluyendo el desarrollo de políticas internas adaptadas a nuevas tecnologías. Obtuvo su licencia en Derecho y Ciencias Políticas y su máster en Derecho Laboral en la Universidad Católica Santa María la Antigua. Es miembro del Colegio Nacional de Abogados, de APD y de AmCham Panamá. Es socio de ESIJA desde el año 2019, liderando las prácticas de derecho laboral, litigios y arbitraje. Por otra parte, contamos con la participación de Carlos Arturo Barco Alzate, abogado colombiano con más de 15 años de experiencia. Actualmente, socio y director de litigios y formación de la firma Álvarez Liébano Lacerna, ex magistrado auxiliar en la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, miembro de la lista de árbitros de la Corte Suprema para dirimir conflictos colectivos de trabajo. Es autor del libro La tiranía de la normalidad y ha sido reconocido por Best Lawyers y Legal 500 como referente en derecho laboral en Colombia. Además, es columnista y articulista en medios jurídicos especializados como la revista Semana, Ámbito Jurídico, por mencionar algunos. Asimismo, es conferencista y docente en la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Los Andes, Universidad Sergio Arboleda, Universidad de Caldas, Universidad de Manizales, entre otras. Con 2 maestrías en Derecho Laboral y en Literatura, y múltiples especializaciones, ha combinado su labor académica con su rol como cofundador del Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana y es miembro de reconocidos colegios profesionales en Colombia. Así que la experiencia de ambos expositores nos permitirá contrastar realidades, compartir buenas prácticas y reflexionar sobre cómo preparar mejor a nuestras empresas frente a los desafíos laborales actuales. Previo a dar paso a nuestros invitados, como siempre, damos un agradecimiento muy especial a nuestros patrocinadores que hacen posibles estos eventos y les recuerdo a nuestros miembros que tendremos un espacio finalizando para comentarios o preguntas. Así que bienvenidos, Carlos, Antonio, y para empezar, este comité va a ser mucho más dinámico del usual, entonces queremos que sea lo más fluido posible y empezaremos conversando para dar contexto a nuestra audiencia sobre las tendencias actuales del mercado laboral en ambas jurisdicciones. No sé si Antonio quieres empezar. Sí, muchas gracias, Paula. Buenas tardes a todos los integrantes comisionados de AmCham. Estoy muy honrado de estar acá y agradecerle por la invitación a Paula y muy complacido de compartir este espacio con Carlos, un gran y destacado abogado de la hermana República de Colombia. Con respecto a la pregunta inicial sobre el contexto y las tendencias actuales del mercado laboral, pues primeramente en el caso panameño tenemos que destacar eh, la nueva ley o la ley que modificó el sistema de seguridad social en Panamá, la ley 462 del 2025, en donde pues además de, digamos, incluir aspectos de carácter
actuarial y de aumento de específicamente la cuota en la parte patronal, algunos aspectos de mayor contribución del Estado panameño a la caja para garantizar el fondo de pensiones o de jubilaciones. Hay unos elementos que es importante que lo mencionemos, no sin que esto sea el tema de rigor, pero creo que en el caso panameño pues es un elemento interesante. Y particularmente hacer mención con un aspecto que, digamos, puede ser un elemento eh, confuso y que pudiese generar algún grado de dificultad a la hora, digamos, de contratación de profesionales y no solamente, pues en el caso de los trabajadores propiamente tal de una compañía, sino de los profesionales liberales. Y es que en este sentido, pues la ley 462, garantizando ese aspecto de las jubilaciones, incluye un aspecto muy particular con relación a la naturaleza de lo que es un trabajador independiente. Y de alguna u otra manera realiza, digamos, en la parte de definición, en el artículo 2, el numeral 47, una especie de, digamos, mutuación de lo que es o lo que podría ser un profesional, digamos, natural, a lo que estrictamente obedece a una relación de trabajo. Con lo cual, esto yo creo que es un elemento a destacar en el aspecto de que pues, Panamá se encuentra atravesando por una situación de mejor desempeño y tratando de avanzar en los índices macroeconómicos, inclusive batallando con el tema del desempleo, ¿verdad? Entonces, estos elementos, de alguna u otra manera, quizás pudiesen ser elementos disolubles en el ámbito, digamos, de la inversión en ciertos sectores, como por ejemplo en el ámbito de la tecnología, que creo que es un aspecto a destacar y que el país debe abocarse con relación a eso. Entonces, creo que en el caso panameño eso es fundamental. Otro aspecto que yo creo que deberíamos tomar en consideración y las realidades panameñas es que pues hoy día tenemos principalmente proyectos de carácter público que pueden ser considerados proyectos o mega obras que pretenden pues, acelerar la economía, con lo cual también se busca el aumento de esa contratación de personal y que exista un mayor dinamismo en el ámbito laboral. No sin eso dejar de lado, digamos, aspectos que tiene Panamá que debe mejorar en cuanto a su formación de talento humano y la facilidad que pudiera tener o no de contratar personal extranjero. En ese sentido, pues en el caso panameño debemos quizás ir desarrollando a través del Servicio Nacional de Migración algunos elementos que vayan contemplando las realidades del mundo de hoy. Es decir, que podamos identificar los nichos de mercado, como he mencionado, el ámbito de la tecnología, el tema del turismo, entre otros, incluyendo estas megahoras que mencioné, para que pudiésemos tener una mayor facilidad de contratación y que quizás los cambios o los aspectos que eminentemente toquen el derecho del trabajo no sean un elemento que espante o diluya la inversión y el desarrollo del mundo comercial. Y también creo que el país en general tiene una expectativa muy importante para la generación y creación de mayor empleo. Entonces, aquí es donde nos encontramos o nos pudiésemos encontrar en un escenario en donde, pues, necesariamente incluirá la participación del sector privado, el sector trabajador y, por supuesto, el sector del gobierno o del Estado panameño como mediador en las relaciones de trabajo para determinar entonces en qué aspectos nosotros pudiésemos generar o garantizar el dinamismo económico y también la optimización y actualización
de ciertos aspectos normativos que precisamente producto de la innovación tecnológica requieren ser, digamos que, reforzados y actualizados, como mencionaba. Y por último, fomentar, digamos que, como dije, identificando los sectores, fomentar la creación, y yo creo que el gobierno en ese sentido ha sido bastante claro, en que se fomentarán la creación de regímenes especiales, zonas francas y demás a lo largo del país, como un elemento también para garantizar ese dinamismo económico. Entonces, frente a eso, el mundo del trabajo tendrá un papel o un rol importantísimo para, como bien dije, garantizar ese dinamismo económico y también propugnando pues la estabilidad del de, mundo laboralmente activo, ¿no? Así que yo creo que a grandes rasgos se pudiera hacer, digamos que no sin dejar obviamente otros aspectos que son elementales, los aspectos que creo que considero que pudiéramos para iniciar esta conversación en el caso de Panamá. Carlos, cuéntanos cómo están las cosas en Colombia, ese marco general y de pronto comparado acerca del mercado laboral actual. Bueno, muchas gracias en primer lugar, Paula, por la invitación, a AmCham y a todos los que están vinculados en esta sesión de hoy, a quienes nos van a estar viendo también en diferido, un gran saludo. Gracias por estar. También un muy cordial saludo a mi colega Antonio, también gran abogado panameño. El panorama en Colombia es bastante particular porque está atravesando una turbulencia normativa y legislativa. Y cuando me refiero a turbulencia, no quiero, digamos, caer en juicios de valor, porque pues evidentemente hay muchas personas y muchos sectores que están favorecidos y otros no tanto con las transformaciones normativas que han pasado en Colombia. Pero el panorama ha sido turbulento porque en un periodo de tiempo corto, en los últimos 3 años, han habido grandes cambios en materia de la legislación laboral en Colombia, lo que por supuesto ha tenido un impacto en el mercado de trabajo y en general en el clima de negocios para el país colombiano. Todo esto hay que ponerlo en el contexto político específico. Colombia desde el año 2022 eligió el que en términos, digamos, prácticos es el primer gobierno de izquierda en la historia republicana de Colombia, marcadamente de izquierda. Digamos, es la primera vez que un presidente como Gustavo Petro, con una ideología abiertamente de izquierda, no simplemente liberal, como en otras ocasiones, en otros momentos de la historia colombiana hubo presidentes de una marcada tendencia socialdemócrata o liberal. Este es un presidente de una ideología abiertamente de izquierda y socialista, lo ha dicho él en algunos discursos. Esto marca la diferencia en el panorama legislativo. ¿Por qué? Porque más allá de quienes estuvieron de acuerdo o no con su ascenso al poder, más allá de quienes apoyaron o no con su voto la elección del actual presidente de Colombia, lo cierto es que para la historia republicana colombiana es la primera vez que un presidente de esta ideología abiertamente de izquierda ocupa la Casa de Nariño. Y eso trajo por consecuencia, evidentemente, un revolcón. Y aquí, insisto, quiero ser cuidadoso y quiero ser sensato de no caer en juicios de valor, por respeto, por supuesto, a la audiencia. Eso trajo un revolcón en la agenda política del país. Esta presidencia de Gustavo Petro, desde la campaña presidencial, anunció una agenda legislativa muy ambiciosa en materia de reformas sociales, que involucraba, por supuesto, una reforma a las normas laborales, una reforma al sistema pensional, una reforma al sistema de salud, una reforma al sistema de educación pública superior y una reforma agraria. Como ustedes comprenderán, esos 5 tópicos son absolutamente profundos y que tocan la esencia y la fibra de la organización del Estado colombiano. Ahora, esto tuvo que
por supuesto eran las banderas de la campaña presidencial, tuvo varios tropiezos en el escenario legislativo cuando empiezan a ser presentados esos proyectos a instancias del gobierno nacional en el Congreso colombiano, porque el Congreso colombiano, que en gran parte también estuvo conformado por congresistas o está conformado por congresistas que en principio eran afines a la ideología o al partido o al movimiento político del presidente, pues también era un Congreso con otras voces diversas. Digamos que no tenía unas amplias mayorías, aunque las tenía inicialmente, mayorías, no eran unas amplias mayorías o unas mayorías que digamos, cabalgaran los proyectos del Ejecutivo. Entonces, todas estas ideas empezaron a tener pequeños, algunos pequeños, otros más grandes, tropiezos en el trámite legislativo. Y dentro de esos tropiezos del trámite legislativo, tuvimos, por ejemplo, un primer proyecto de reforma laboral que fue archivado en el Congreso de la República en el año 2023, con un debate público muy profundo, con una crispación política muy profunda, y que por segunda vez se radica un proyecto de reforma laboral en el año 2023 para poder hacer tránsito hasta el año 2025 en el trámite legislativo de la reforma laboral. Ese por mencionar solo uno de los grandes proyectos de las reformas sociales del presidente. Ahora, ¿qué pasó con ese segundo proyecto de reforma laboral en Colombia, que inicia su trámite en el año 2023, en agosto del año 2023, y termina siendo nuevamente archivado en el año 2025, en marzo de este año, por una de las comisiones del Congreso de la República, lo que desató la ira política, por así decirlo, del presidente de la República, que amenazó con convocar a una consulta popular y la antesala de una Asamblea Nacional Constituyente para poder llevar a las calles la discusión de la reforma laboral que buscaba por iniciativa del Ejecutivo, del presidente de la República. Finalmente, con esta dinámica un poco turbulenta de la política colombiana, termina aprobándose en el último minuto, en el último día de la última semana, al filo de los límites legislativos en Colombia, al límite de los tiempos legislativos en Colombia, termina aprobada una reforma laboral que fue muy criticada por varios sectores, sobre todo los sectores económicos, el sector privado, porque era una reforma laboral que incrementaba los costos de operación para las empresas formales en Colombia, lo que se traduciría a su vez con una eventual mayor informalidad en el mercado laboral colombiano, una informalidad que para el caso colombiano ya ronda el 60% de la población económicamente activa en el país. Digamos que uno de los problemas más graves del mercado laboral colombiano es la informalidad, un mercado laboral marcado por personas que están de cierta manera fuera de la cobertura del sistema de seguridad social, de las normas laborales, personas que trabajan por cuenta propia, personas que no tienen un empleo formal o un empleo estable. Ese es el 60% del mercado laboral colombiano. Entonces, esta reforma laboral que terminó siendo aprobada en el último minuto, en junio del año 2025, pues precisamente ha sido una reforma que ha sido criticada por algunos sectores económicos porque va a incrementar eventualmente la informalidad en el país en la medida en que encarece los costos del empleo formal en Colombia. Ahora, ¿qué tiene esa reforma laboral? Podemos conversar más adelante sobre eso. Tiene unos mayores costos, mayores pagos, por así decirlo, en incrementos por el recargo, por el trabajo nocturno. Una jornada que va a empezar a ser considerada una jornada nocturna desde las 7 de la noche de Colombia. Antes era desde las 9 de la noche. Este tipo de cosas suben los costos para sectores sensibles en Colombia, como por ejemplo el turismo, bares y restaurantes y oil and gas, por ejemplo, para mencionar algunos ejemplos, pero tiene otros elementos. También incrementa los costos de contratación de personal al convertir un contrato de aprendizaje, un contrato de formación en el pleno de un contrato laboral.
y otro tipo de elementos que encarece el empleo formal en Colombia. Ahora, esto para hablar de la reforma laboral que, como lo acabo de mencionar, termina siendo aprobada y termina siendo ley de la República en junio del año 2025 y que es una norma entonces vigente en el panorama legal colombiano y que incrementa este tipo de costos para los empleadores. Ahora, esta era solo la reforma laboral, pero a la par estaba en camino legislativo desde el año 2023 la reforma pensional. Y esa reforma pensional también fue una bandera de campaña del actual presidente de la República que buscaba transformar por completo el sistema pensional colombiano, un sistema pensional que hasta este momento, hasta la aprobación de la reforma pensional en Colombia, era un sistema que compartía dos regímenes, un régimen de capitalización y un régimen de distribución o de reparto simple, uno liderado y administrado por el Estado, el reparto simple, y un régimen de capitalización o de ahorro que descansaba sobre fondos privados de pensiones. En Colombia coexistían esos dos regímenes pensionales bajo una misma sombrilla del sistema pensional. Esta reforma pensional, que en medio de todo también tuvo algunas críticas por sostenibilidad financiera, terminó siendo aprobada desde el año 2024. Fue la primera de las grandes reformas sociales que fue aprobada en el Congreso de la República por iniciativa del presidente. Y esta reforma pensional entonces elimina los dos regímenes hasta este momento existentes en Colombia y los unifica con un sistema escalonado de pilares pensionales, donde en un primer pilar pensional estarán todas las personas que son absolutamente vulnerables porque no tienen ingresos y porque están por debajo de la línea de pobreza. Un segundo pilar donde están personas con alguna capacidad de pago, pero que nunca alcanzaron los requisitos mínimos para una pensión plena. Y un tercer pilar que es donde se concentra la gran población de trabajadores con capacidad adquisitiva y que van a tener entonces una prestación económica pensional por parte del Estado con base en los aportes que hayan hecho en su vida pensional. Un cuarto pilar, finalmente, de ahorros voluntarios. Este nuevo esquema de pilares en el sistema pensional colombiano, entonces lo que hizo fue, por supuesto, reformular las normas, redefinir las normas con las que la población colombiana se iba a pensionar, buscando una mayor expansión o una mayor cobertura del sistema pensional, pero con pensiones progresivamente más bajas, lo cual ha sido también muy criticado por muchos sectores, porque no solo carga financieramente hacia el futuro el sistema fiscal y tributario colombiano, sino que además las pensiones con las que los afiliados en Colombia se pensionarán, las pensiones que recibirán, serán progresivamente más bajas de lo que hoy o hasta este momento con el régimen anterior existía. Más allá de que esto fuera positivo para unos sectores o negativo para otros, pues fue una realidad la reforma pensional en Colombia desde el año 2024, pero con una reserva adicional, y es que precisamente por algunos vicios de trámite legislativo y por algunos errores durante el trámite legislativo, en este momento, a hoy, la Corte Constitucional colombiana tiene suspendida la entrada en vigencia de la reforma pensional del año 2024 y que debía entrar en vigor el 1 de julio del año 2025. Hasta este momento no ha entrado en vigencia la reforma pensional en Colombia porque la Corte Constitucional tiene o mantiene una suspensión sobre su entrada en vigencia, precisamente porque hay algunas dudas de inconstitucionalidad sobre el trámite legislativo. Hasta aquí, reforma laboral y reforma pensional, pero han habido otras. La reforma al Código Procesal del Trabajo en Colombia, o sea, la reforma a las normas procedimentales con las que se resuelven los asuntos judiciales laborales en Colombia, que esta no fue una iniciativa del gobierno nacional, fue apoyada por el gobierno nacional, pero fue una iniciativa de la Corte Suprema de Justicia en Colombia, una iniciativa de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que renueva por completo
las normas del procedimiento laboral en Colombia. Hasta ahí otra más. Y podríamos hablar de la reforma en la salud, que también fue una bandera del gobierno nacional como una reforma social que tuvo un tránsito muy, digamos, atropellado en el Congreso de la República y que terminó siendo negada la reforma a la salud que daba un vuelco por completo al sistema de aseguramiento en salud en Colombia y fue rechazada por el Congreso de la República y ha sido nuevamente presentada por el gobierno nacional este año. Esa reforma a la salud sigue su curso por tercera vez en el Congreso de la República y hay una expectativa alta de que algo termine siendo aprobado antes de final de este año o en el primer semestre del segundo, en el primer semestre del siguiente año. Y otras más, la reforma a la educación superior, una reforma agraria. El tiempo para el gobierno nacional en Colombia se acaba el 7 de agosto del año 2026, motivo por el cual estamos en un escenario de turbulencia legislativa y es muy probable que muchos de estos grandes proyectos sociales del gobierno nacional no tengan ni el tiempo ni la gasolina suficiente para salir adelante en el Congreso colombiano en lo que resta de la presidencia de Gustavo Petro, y allí es donde va a jugar un papel muy importante la época preelectoral en la que estamos entrando en Colombia y que se va a dilatar durante el primer semestre del próximo año, como quiera que hay elecciones legislativas en marzo del año 2026 y elecciones presidenciales en mayo y junio del año 2026. Luego entonces estamos en un escenario en el que el clima de negocios va a estar afectado no solo por lo que ya está pasando en el escenario legislativo colombiano, sino lo que va a pasar en los próximos meses con la época preelectoral en la que se agitan banderas políticas muy complejas y muy profundas, como una eventual Asamblea Nacional Constituyente o la eventual reelección no del presidente, sino del proyecto de izquierda que representa el presidente de la República y que llevaría a profundizar otros escenarios como el que acabo de mencionar de una reforma integral agraria, lo cual sería, pues, por supuesto, eh, de la fibra de la estructura del Estado colombiano. Yo creo que hasta ahí un breve paneo de lo que es el panorama legislativo colombiano y podemos entonces ya desarrollar otros temas más en concreto. No, excelente, gracias a ambos por ese contexto tan valioso sobre el panorama político y social de ambos países. Creo que con eso tenemos un muy buen marco legal o general, al menos, para entender los retos. Ahora me gustaría que llevemos la conversación hacia el impacto directo en las empresas, de precisamente esos retos que mencionan, legales y regulatorios, y cómo estos inciden en ese entorno precisamente empresarial. Sí, Paula, mira, en el caso panameño, yo creo que por la particularidad de nuestro régimen laboral, entendiendo que el Código de Trabajo del 72 tiene 50 y tantos años de estar vigente, pero no quiere decir que ese código no haya sido actualizado por algunas normativas paralelas que, digamos, de alguna u otra manera, a lo largo de la historia, han ido mejorando puntos o aspectos muy particulares, salvo la excepción de la reforma del 95, que fue una reforma mucho más integral, pues, y se debía prácticamente a la incorporación de Panamá a la Organización Mundial de Comercio, con lo cual hubo, pues, un aporte interesante allí, importante de cara al nuevo milenio. Y de acuerdo a lo que planteaba Carlos, y viendo ese escenario para Panamá, creo que nuestro entorno local y de acuerdo a nuestra conducta económica de las áreas de servicio, de las áreas económicamente o potencialmente activas y que aportan al Producto Interno Bruto del país, considero
que siempre es positivo y, digamos, enriquecedor abordar estos temas con suma amplitud y también considerando, en el caso panameño, la identificación muy puntual de elementos transversales o específicos de esas reformas, para que no exista, digamos, lo que pudiera contrastar con esfuerzos que, por ejemplo, en el caso panameño, tanto la empresa privada, el sector trabajador y la sociedad en general desea, y es la generación de más empleo. Entonces, yo creo que a pesar de que es necesaria la discusión e ir actuando de cara a eso, hay que ser muy cuidadosos respecto de esos aspectos. Entonces, yo creo que como un reto en materia legal muy puntualmente hoy en día, yo quisiera destacar en el caso panameño un aspecto que pudiera ser de interés para la audiencia, y es que hoy día Panamá puede tener o llega a tener aproximadamente 19 pueblos laborales en todo su entorno. Entonces, esto crea, digamos que, un aspecto muy importante a considerar en los departamentos de recursos humanos, en la parte empresarial, porque llegan a procurar ser proteccionistas para ciertos sectores o poblaciones, digamos, vulnerables. Sin embargo, en algún momento de la reglamentación, de su puesta en práctica, muchas veces existen confusiones dentro de la tramitología. Puede haber, por ejemplo, un requisito fundamental para reconocer, digamos, un fuero específicamente por enfermedad crónica. Por ejemplo, ha habido una discusión en la academia y en la parte jurisprudencial y social en general, por ejemplo, de que hay una enfermedad interesante que es la presión arterial alta, digamos, si eso es considerado una enfermedad crónica. Y eso lleva un debate, o sea, ¿es o no es? Y si pudiese hacerse un sondeo general de cuántas personas de una edad o un umbral en adelante de edad sufren de esta situación, entonces la mayoría tendría este problema. Y eso, por supuesto, se convierte, digamos, en un impedimento para la toma de alguna medida disciplinaria, que en estos casos sería, pues, la más difícil o compleja o la más dura, identificada por la legislación laboral, como sería el despido, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto yo creo que tenemos un reto grande como país, digamos que dentro de lo que pudiese ser necesario estrictamente, reconocer ciertos aforamientos y no, digamos, incrementarlo, creando nuevos fueros y que los que ya estén pudiesen estar mucho más desarrollados en la normativa, ¿verdad? Y que en caso que la norma o la regulación puntual no lo haga, pues que es importante que la empresa dentro de sus políticas internas así lo tengan desarrollado, lo contemplen en la medida de lo posible. También creo que hay un aspecto muy importante hoy día que se presenta en el mundo del trabajo. Recordemos que en el caso panameño, por nuestro ecosistema, ya antes de la pandemia existía, digamos, ciertas tendencias de empresas multinacionales, digamos, de grandes empresas, de incorporar a su estructura lo que era teletrabajo, una modalidad, digamos, parcial, como ahora lo define la ley del 2020, cuando al menos un día pues se realiza pues o se emplea esta modalidad de teletrabajo y ya cuando aparece la ley después o exactamente antes de que decretaran los cierres en Panamá y la reglamentación después, se ha generado, digamos, un aspecto delicado que tiene que ver con el entorno tecnológico, y yo en ese sentido quisiera ser enfático y compartir con la audiencia de que creo y considero que es un elemento esencial que debe ser considerado para poner
en actualización dentro de la normativa. Y eso lo planteo desde el inicio o de una etapa precontractual, en la contractual y quizás en la etapa, digamos, final de culminación de la relación de trabajo y durante, por supuesto. Porque de alguna u otra manera los elementos que existen hoy pues datan o versan sobre situaciones o formas de trabajo que quizás estén un poco más, digamos, chapada a la antigua o contempladas en un entorno distinto al de nuestros días. Entonces, sí pensaría que bajo ese esquema y la realidad de Panamá, nos hemos encontrado casos de quizás denuncias como parte de el reconocimiento de los aspectos de hostigamiento y acoso laboral. El Ministerio de Trabajo en Panamá pues tiene una dirección en donde se reciben estas denuncias, estos procesos, y que, por ejemplo, no está claro, digamos, o no existe en la normativa un desarrollo conceptual y práctico de lo que o cómo pudiera determinarse, por ejemplo, un acoso o un hostigamiento laboral a través de la utilización de medios tecnológicos, por ejemplo. Eso contrastado con la capacidad que tiene el empleador de dirigir y de fiscalizar los servicios por los cuales está pagando. Entonces, eso es un aspecto que yo creo que hoy en día deberíamos puntualizar como un elemento muy importante y luego como un reto, porque todo el mundo hoy día en sus negocios, en sus empresas, indistintamente de los sectores, pues la tecnología es fundamental para el día a día de los negocios. Así que creo que ese es un reto que debemos tomar en cuenta y que es necesario que se revise para que entonces no existan situaciones engorrosas, incómodas, que inclusive pudiesen trascender, como contempla la norma, a un ámbito de carácter penal o civil según la gravedad del asunto y la particularidad con la que se haya dado esa situación. Entonces, al final del día, son elementos que están allí, que buscan, digamos, garantizar una protección a la parte trabajadora, pero que quizás en la parte práctica normativa no está, digamos, desarrollada de una manera amplia y muy clara, en donde no existan ambajes y confusiones, y que de cierta manera también las partes tengan las reglas de juego claras y pues el ente encargado de, digamos, garantizar esas protecciones, esos derechos, que el Ministerio de Trabajo también pueda actuar apegado a derecho, respetando el debido proceso y respetando a las partes. Porque resulta que en esos casos siempre se presentan, o en la mayoría de los casos se presentan confusiones, situaciones en donde pues, los trabajadores denuncian en ocasiones acosos laborales porque, pues yo no sé, le mandan 2 correos, o si antes le mandaban 10 correos al día en la jornada, en alguna semana le mandaron 14 y pueden sentirse, digamos que, atacados o vulnerados en ese sentido. Entonces, al final, creo que en el ámbito tecnológico y que todo lo que verse alrededor de ese tema y de las nuevas herramientas que efectivamente propugnen y generen mayor productividad en el ámbito del trabajo, la regulación laboral debe estar al día y mucho más desarrollada. También yo pudiera, digamos que, ver como un reto y un aspecto, digamos que en el entorno panameño debe tomarse en consideración, como ya lo mencioné anteriormente, eh, tener en cuenta, digamos, el desarrollo de políticas en áreas que no estén contempladas o actualizadas y que eso sirva o funcione como contingencia a los empresarios al momento de quizás tomar una determinación o una decisión disciplinaria de recursos humanos, entre otras. Entonces, creo que la normativa, como está hoy día, puede permitir estos remedios y que no necesariamente tengamos que dejarlo muy amplio a la discusión y que probablemente entremos en situaciones delicadas
en las que no quisiéramos trastocar el entorno que ya tenemos, que es un entorno suficientemente garantista, suficientemente, digamos, compensador hacia la parte trabajadora, y que de cierta manera deja algunos aspectos, como pudiéramos determinar con relación a la productividad, que es un elemento que desde hace muchísimos años se ha querido implementar como un elemento de actualización y de mejoramiento de la normativa para crear precisamente ese dinamismo que se necesita en nuestra economía. Entonces, también lo identificaría como un reto, ¿verdad? Un reto que permita esa flexibilidad. No quiere decir un desmejoramiento de las garantías ya otorgadas y de los derechos consagrados en la normativa laboral, y que eso represente de cierta manera un retroceso, porque definitivamente socialmente significaría, digamos, una turbulencia, como ha también identificado Carlos, que en Colombia se ha dado. Entonces creo que una labor importante para nosotros en Panamá es garantizar esta estabilidad, y yo creo que de una manera u otra, con las iniciativas provenientes o que han desarrollado las distintas administraciones a través del órgano ejecutivo, y claro está con la participación del Ministerio de Trabajo, se han hecho los esfuerzos de ir actualizando la normativa en la medida de las posibilidades. Considero que puede ser un poco más dinámico y proactivo, y digamos acelerar ese proceso. Sin embargo, creo también muy importante que aunque eso se haga, no debemos trastocar lo que ya hemos logrado hasta ahora, y que eso pues represente un problema más a futuro y lo pudiera significar, digamos, un efecto contrario al pretendido, que cualquier reforma que pudiera plantearse genere un mayor proteccionismo, y eso desincentive las contrataciones y desincentive ese dinamismo al que me he referido. Entonces, yo identificaría esos aspectos como retos a considerar hoy en día. Y también de cara a lo que creo que en este periodo eh, estamos concentrados en el entorno panameño, que es continuar con la atracción de inversión extranjera, fomentar proyectos en el sector público, y que también el país, por su posición geográfica, se convierta pues en hub, como ya lo es en materia logística, aeroportuaria, y también los proyectos pues que serán mega obras, como hoy en día tenemos un reto importantísimo como país, que debe seguir adelante, el tema de la sostenibilidad del canal. Eso representará retos también, como en su momento lo fue la ampliación del canal, y que en ese momento pues hubo también toda la disposición, digamos, y también la oportunidad de que la normativa laboral se adaptara a esas megaobras y esos megaproyectos. Entonces, en esos contextos en los que ya ha compartido Carlos y lo que nosotros, pues de cierta manera, hemos identificado, reiteramos y concluimos que muy probablemente sea necesario la actualización de ciertas normativas, de ciertos aspectos del Código de Trabajo y de la regulación en general, y que yo las identificaría como principalmente actualizaciones en materia de la implementación correcta y adecuada de las tecnologías como nuevas formas de fomento de la productividad en el mundo del trabajo, que debe aplicarse al mundo o al entorno laboral panameño. Así que creo que por allí pudieran ir algunos elementos, y bueno, los obstáculos, digamos, siempre pudiéramos identificar algo de burocracia, no tanto en el ámbito de trabajo. Yo creo que la jurisdicción laboral en Panamá actúa de manera bastante ágil en algunos casos. Sin embargo, pues eso es un elemento que siempre pues debemos tener presente. Y por último, yo creo que, y apuesto, y creo que la idea del Ejecutivo de continuar fomentando zonas específicas para zonas francas y regímenes especiales, yo creo que es un buen elemento para fortalecer el dinamismo económico,
y no resquebrajar, digamos, trastocar el entorno del trabajo que tenemos hoy en día, que de cierta manera es costoso comparado con otros países, comparado con algunos sectores en la región, pero creo que de alguna manera Bogotá crea sosiego social y mucha tranquilidad y estabilidad que también le es positivo para el desarrollo de un buen entorno económico a nivel país. Así es, muy interesante porque nosotros no solo nos hablaste de esos retos que tenemos, sino también nos diste una abrebocas a las oportunidades. Pero Carlos, cuéntanos un poquito ya también dentro de la introducción que nos hiciste, nos mencionaste algunos riesgos, pero quisiera que nos enfocáramos un poco más al respecto y esos riesgos y obstáculos referente a las empresas. O sea, para conocer un poco más cómo nos afecta todo esto, cómo afecta a Colombia. Esos retos y al sector empresarial en general. Bueno, lo primero que tendría que aclarar es que, por supuesto, estas reformas sociales y en particular la reforma laboral, que es la que tiene un mayor impacto, por supuesto, para los empresarios nacionales o extranjeros en Colombia, eh, pues ha sido aplaudida por muchos sectores sociales y en particular los sindicatos. Desde luego, se ha dicho en Colombia, y esto tampoco, digamos, es una mentira, esto se puede evidenciar en el curso de los diferentes debates del Congreso de la República y los textos que fueron puestos a debate en el Congreso. Esta es una reforma laboral que fue construida en el seno de las organizaciones sindicales en Colombia, que también para hacerlo en un contexto, agrupan no más de, dependiendo de la fuente, entre el 4 y el 6% de los trabajadores formales del país. Digamos que cuando estamos hablando de la tasa de sindicalización en Colombia o de la densidad sindical en Colombia, estamos hablando de una tasa que se mueve entre los 4 y 6% de los trabajadores del país, precisamente por el efecto de la informalidad. De la informalidad, cuando me refiero a la tasa entre el 4 y el 6%, estamos hablando de la población económicamente activa. Porque los empleos formales de las empresas nacionales o extranjeras en Colombia que tienen trabajadores sindicalizados son realmente muy pocos. Luego esto hace, para ponerlo en contexto, esto hace que en Colombia haya una suerte de distorsión en el mercado laboral también, producto de la informalidad y de otros elementos estructurales del mercado laboral colombiano, y es que haya de cierta manera una élite sindical. Esto, por supuesto, a muchas personas no les gusta verlo de esta manera, pero cuando estamos hablando de una élite sindical, estamos hablando es de sindicatos y de grupos de trabajadores sindicalizados que representan una minoría respecto del universo de la población económicamente activa en el país, producto en gran medida y en muchas ocasiones de la alta informalidad. Con un agravante adicional, ¿y por qué hago énfasis en esto? Con un agravante adicional, y es que el tejido empresarial en Colombia está conformado en más del 95% de pequeñas y medianas, pequeñas, micro y medianas empresas. De hecho, dependiendo de algunas fuentes también, por ejemplo, cámaras internacionales o las cámaras de comercio nacionales, etcétera, dependiendo de cómo se defina el gran empleador o la gran empresa, estas cifras alcanzan al 98% del tejido empresarial. ¿Eso qué quiere decir? Que Colombia es un país de pequeños empleadores, de micro y pequeñas empresas. Algunas son medianas, muy pocas son grandes empresas o grandes empleadores. ¿Esto qué quiere decir? Que los sindicatos, los grandes sindicatos y el grueso de los trabajadores sindicalizados se concentran en esa mínima cúspide de las empresas más grandes del país y que son las que recogen ese 6%, con cifras optimistas, ese 6% de sindicalización en Colombia.
Pero sin embargo, para ponerlo en contexto, esas organizaciones sindicales que muchos hemos denominado una élite sindical, lo cual ha generado, por supuesto, mucha resistencia en denominarlo de esta manera por las mismas organizaciones sindicales. Esta élite sindical tiene una amplísima influencia en el gobierno nacional precisamente porque son afines ideológicamente. Y los textos entonces de los artículos de la reforma laboral fueron construidos de la mano de un Ministerio del Trabajo y de las organizaciones sindicales más representativas del país, pero que siendo las más representativas del país, no alcanzan a superar el 6% de la población trabajadora en Colombia. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? ¿O por qué hago énfasis en esto? Porque precisamente entonces tenemos una reforma laboral que mejora derechos de muchos trabajadores, es cierto, que mejora los ingresos de muchos trabajadores, es cierto, pero que mejora ingresos y mejora derechos de trabajadores que terminan siendo una minoría respecto de la población económicamente activa en el país, porque quedan por fuera los dos grandes problemas trascendentales del mercado laboral colombiano, que son la informalidad laboral y el desempleo. Entonces, la reforma laboral ha sido criticada por muchos sectores empresariales y por muchas agremiaciones y por el sector privado en general, como lo decía ahorita hace un instante, ha sido muy criticada porque termina elevando los costos de operación para muchos empleos, pero que además solo va a favorecer a los empleados formales de las empresas formales, que terminan siendo entonces, en su gran mayoría, muchos aquellos que son miembros de organizaciones sindicales de grandes empleadores, pero que son la minoría, la apabullante minoría del tejido laboral colombiano. Esas distorsiones en el mercado laboral colombiano son muy peligrosas porque es lo que muchas instituciones al interior del país, empezando por los mismos estudios del Banco de la República, han dicho: esto puede poner en peligro entre 600.000 y 850.000 empleos formales en el país. O sea que el coletazo de lo que podría pasar en los próximos años es que se reduzca y se restrinja el mercado laboral para los empleos formales, lo que generará entonces eventualmente mayor desempleo y una sin duda mayor informalidad, lo que se traduce en una mayor desprotección laboral. Esos son los debates actuales respecto de la reforma laboral en Colombia. Ahora, frente a los grandes empleadores, que muchos de ellos, por ejemplo, nos estarán escuchando o nos escucharán en diferido, porque son las grandes empresas empleadoras nacionales o extranjeras en Colombia, esos grandes empleadores van a tener que soportar más costos laborales, pero no solo más costos laborales porque sube los incrementos por trabajo nocturno o suben los recargos por trabajo dominical o festivo o se vuelve laboral el contrato que antes no lo era, como el contrato de aprendizaje. Los grandes empleadores van a tener que soportar estos grandes costos, estos mayores costos, es cierto, pero hay costos ocultos que los empleadores deben tener en cuenta y es lo que va a costar, por ejemplo, una mayor organización empresarial, una mayor logística empresarial para poder controlar de una forma mucho más minuciosa las relaciones laborales que vienen siendo reguladas o que muchas de ellas se redefinen o se incrementan obligaciones al interior de la reforma laboral. Por ejemplo, los contratos, el nuevo régimen en general de contratación en Colombia, los contratos a término fijo, a término indefinido y por una obra o labor contratada, en Colombia van a seguir siendo vigentes, pero se reforma el régimen de contratación para asegurar una regla general de la contratación indefinida. Luego, entonces, los empleadores en Colombia que quieran hacer uso de otros tipos de contratos, como el contrato a término fijo o como el contrato por obra o labor determinada, van a tener que soportar mayores controles y van a tener que hacer logísticamente más esfuerzos para controlar ese tipo de contratos que son de tiempo definido, lo que va a suponer entonces una carga administrativa adicional al interior de los departamentos jurídicos o departamentos de recursos humanos para poder identificar cuándo es y llevar el seguimiento de cada uno de esos contratos temporales. Lo mismo que va a suceder con el control de trabajo suplementario o de horas extras. Lo mismo que va a suceder con los mismos recargos
en trabajo de tiempo de descanso. Y además, las nuevas obligaciones como las concesiones de licencias remuneradas para trabajadores en casos específicos. En general, hay costos ocultos que van a exigir de los empleadores un mayor control, una mayor auditoría, una mayor gestión, y eso desde luego se va a traducir en tener que contratar más personal, personal más capacitado, personal seguramente mucho más costoso, que son los efectos secundarios y los efectos indirectos de aplicar la reforma laboral más allá de los costos directos que tiene la reforma laboral en Colombia. Todo esto lo tiene que tener en cuenta un empleador que quiera hacer negocios en Colombia o cuyos negocios quieran permanecer en Colombia, porque los costos laborales, los costos visibles van a ser más caros y los costos invisibles también se van a incrementar en la medida en que los empleadores van a tener que reforzar muchos de sus procedimientos internos para hacer frente a las novedades de la reforma laboral que a su vez, dicho sea de paso, va a estar controlada, inspeccionada, fiscalizada por un Ministerio del Trabajo que también ha estado fuertemente ideologizado en los últimos años y que prácticamente se ha convertido en una policía política para los empleadores. Esto es algo que hay que decirlo, digamos, sin ambajes, hay que decirlo sin rodeos, porque es el sentimiento de un sector privado que ha visto una ideologización en la autoridad laboral, que es el Ministerio del Trabajo, lo cual la misma autoridad laboral no se ha empeñado en ocultar. Y esto es algo que hay que tener claro. La autoridad laboral en Colombia de inspección, vigilancia y control, que es el Ministerio del Trabajo, está profundamente ideologizada, alineada desde luego con el gobierno nacional, porque hace parte del gobierno nacional, y esto ha generado muchos conflictos de carácter jurídico con una fuente política porque se ha estigmatizado al empresariado colombiano y han sido mucho más rigurosos y fuertes los requerimientos de esta autoridad, muchas veces con tintes políticos para un aplauso mediático que realmente con un contenido jurídico de inspección. Este es el panorama que, a pesar de que pueda sonar catastrófico o apocalíptico, es el panorama que tiene que tener en cuenta un empleador, un gran empleador nacional o extranjero en Colombia, porque son las reglas de juego que han estado cambiando desde el último año a propósito de la aplicación de la reforma laboral. Bueno, nos han contado ambos o hemos revisado durante esta charla los principales retos que enfrentan las empresas y nos queda claro que el panorama es exigente. Pero junto con esos desafíos también surgen oportunidades valiosas. Así que me gustaría que con eso que nos han mencionado nos enfoquemos un poquito en las buenas prácticas que las compañías podrían adoptar para convertir esos retos en fortalezas y oportunidades desde el punto de vista de cada uno de ustedes. Yo creo que es muy importante considerar dentro de estas oportunidades, y en esto debo ser, digamos, reiterativo, porque creo que es el elemento de acuerdo a, a los años de práctica y a las últimas tendencias de casos y asuntos atendidos a clientes del sector empresarial, particularmente. Lo que nos hemos encontrado es tener la capacidad del empresariado y no dejar, digamos, muy libre eh, las políticas y el desarrollo interno de ese onboarding de temas tecnológicos. Y claro está que siendo conscientes de que en algunos casos podrá haber en la normativa laboral algunos vacíos, digamos algunas contradicciones evidentes, o en otros casos silencios normativos en donde lo que debe tener en consideración cada empleador es poder contar con
la debida participación, anuencia y aceptación de sus trabajadores, integrarlos en esos procesos. Creo que es muy importante en donde aspectos elementales como por ejemplo el uso de herramientas tecnológicas dadas por la empresa y que no solamente porque son dadas por la empresa debe estar, digamos, el trabajador pendiente o atento a contestar, a reportar fuera de los horarios de trabajo, o en los casos en que sí lo son o que sea necesario, pues que existan esos elementos bien determinados y que bajo ninguna circunstancia eso represente tropiezos para los procesos productivos de cada organización. Entonces, creo que en ese aspecto tenemos grandes oportunidades para trabajar con nuestra vena empresarial, que yo creo que sin duda alguna ha abrazado las innovaciones tecnológicas, de cierta manera las ha considerado en la medida de lo posible en el sector financiero. Por ejemplo, hoy día tenemos un gran desarrollo sobre eso, en la plataforma de servicios logísticos de igual manera, y en otros rubros que yo creo que sin dejar de mencionar o sin especificar algunos, creo que todos en cierta medida han implementado estos aspectos tecnológicos, pero hago énfasis también en elementos muy de uso diario, como por ejemplo el celular, herramientas que son intangibles o softwares que son intangibles que no están allí, digamos, para ser entregados o devueltos, deben proponerse y propugnarse las debidas políticas internas y que yo creo que con eso, manteniéndolo, digamos, al día hasta que exista en el país o que proponga el Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo una actualización de la normativa, se pueda llegar a felices términos y a buenos términos en ese sentido en materia de recursos humanos. También considerar aspectos que hoy en día ya todas o la mayoría de las organizaciones relevantes, importantes y quizás gran parte de las empresas asociadas a Muchan lo tengan, los aspectos de bienestar, como elementos también de reconocimiento y de aceptación a los trabajadores de su esfuerzo y trabajo, porque de lo contrario eso pudiera generar mayores demandas que necesariamente pudieran terminar en concesiones excesivas y que desmotiven precisamente esa productividad. Entonces, yo creo que utilizando también herramientas de tecnología, eso nos va a ayudar muchísimo para ser más eficientes, sabiendo que también la tecnología cuenta o tiene sus retos y también impacta en el mundo del trabajo, en donde bajo ninguna circunstancia hoy día debemos considerar la tecnología como una amenaza y un medio, mecanismo para el desplazamiento de el recurso humano de las personas. Muy por el contrario, debe darse esa integración. Entonces, por eso, digamos que identifico como una oportunidad y como una buena práctica ir realizando estos trabajos en donde pues se hace necesaria esa actualización. En otros países, por ejemplo, no sé cómo está en Colombia, pero por ejemplo en la Unión Europea, en España hay un reglamento, por ejemplo, de uso de la inteligencia artificial, por ejemplo. Imaginemos eso, digamos, trasladado al ámbito panameño o el ámbito regional latinoamericano. Entonces, yo creo que esa es una oportunidad que debemos fijarnos y también como una mirada al futuro, como actos y acciones que debemos acometer para garantizar el bienestar de todos. Entonces, del lado panameño, pues creo que eso es importante, sin dejar de mencionar algunos puntos que los mencionaré más adelante como aspectos venideros próximos a considerar para todos los que estamos aquí presentes y que pertenecemos a nuestras organizaciones empresariales.
Carlos, cuéntanos qué oportunidades ves en Colombia frente a este panorama actual. A ver, yo creo que algo que sí es muy positivo, al margen de opiniones personales o incluso opiniones gremiales que también comparto, eh, algo positivo que ha pasado en Colombia en los últimos años es que se refrescó la agenda legislativa. Digamos que los laboralistas o en general el mundo del derecho del trabajo en Colombia eh, eh, dio discusiones y dio debates que hace muchos años eran impensables. Eso es algo absolutamente positivo, absolutamente positivo. Poner sobre la mesa de la discusión académica y poner sobre la mesa de la discusión legislativa cosas que antes eran absolutamente impensables porque había de cierta manera un consenso en algunos temas vedados para la comunidad laboral colombiana o que habían sido estigmatizados por ser temas de exclusivo interés de los sindicatos. Eso pasaba en Colombia y es muy positivo que el debate académico y el debate legislativo se haya refrescado y se haya ampliado. ¿Qué ha sido negativo? Por supuesto, ha sido negativo que tras eso haya unos intentos de imposición política de unas determinadas posturas y de unas determinadas visiones, como sucedió en gran parte del articulado de la reforma laboral. Pero sin duda, algo muy positivo que el empresariado colombiano o extranjero asentado en Colombia tiene que aprovechar es que hay nuevas discusiones laborales que antes no se daban, que antes no se desarrollaban y que son muy importantes, que tienen que ver con el bienestar de las personas. Eso es fundamental porque desde luego los que somos asesores de empresa o los que estamos cercanos al sector productivo, no podemos desconocer que también desde el lado empresarial lo más importante son las personas que hacen posible los negocios. Entonces, eso es algo que refrescó de cierta manera los debates laborales en Colombia y eso es positivo. Ahora, un reto que puede ser una oportunidad también es que esto lleva a las empresas a que también tengan que tomar un poco más en serio los asuntos laborales al interior de las compañías. Y esto lo decimos ¿por qué? Porque normalmente suele perderse de vista la importancia que tiene para el negocio cuidar de las personas. Eso lo sabemos los que estamos metidos en el mundo laboral. Pero muchas veces en el agite y muchas veces en la urgencia de las cifras, en la urgencia de los indicadores, en la urgencia de la utilidad, en la urgencia del rédito o del crecimiento económico dentro de las empresas, en la urgencia de las ventas y de los números en verde, se deja de lado que el recurso humano es la pieza fundamental que hace que cualquier negocio funcione. Al margen de las discusiones de inteligencia artificial, al margen de las discusiones de la irrupción de la tecnología en general, el recurso humano siempre sigue siendo el pilar de cualquier negocio sostenible. Y entonces, también en esas urgencias, muchos departamentos de recursos humanos terminaban siendo relegados porque suelen verse al interior de las empresas muchas veces los departamentos de recursos humanos como generadores de costos o generadores de gastos. Y eso, esa visión de pronto un poco más numérica o económica dejaba de lado las necesidades de los departamentos de recursos humanos que requieren una atención mucho más central para poder cuidar de las personas que a su vez van a cuidar del negocio. Entonces, en Colombia esto va a ser muy importante porque van a tener que fortalecerse, y eso es positivo, más allá del impacto de la reforma laboral, pero en general van a tener que fortalecerse los departamentos de recursos humanos para poder gestionar mejor la reforma laboral, pero además poner en el centro de la visión empresarial lo que sucede al interior de los departamentos de recursos humanos, porque ahí es donde pasan muchas cosas que suelen ser invisibles para el negocio, pero que tienen una importancia tremenda y además el incumplimiento o la falta de aseguramiento legal desde el punto de vista laboral puede terminar poniendo en riesgo el negocio.
Entonces yo creo que es un reto que en el marco de toda esta, es un reto y una oportunidad además, que en el marco de toda esta turbulencia legislativa que hemos tenido en los últimos años en Colombia, se posicionen las jefaturas de recursos humanos, los departamentos de relaciones laborales como verdaderamente una pieza central y una piedra angular del funcionamiento del negocio para hacer sostenibles las empresas. Escuchar a tiempo las necesidades del personal transmitidas por los recursos humanos va a ser fundamental para la sostenibilidad de los negocios. Muchas gracias, Carlos. Como bien mencionan ambos, frente a esos retos siempre hay oportunidades para seguir mejorando el sector empresarial, adaptándose a esos cambios, innovando en nuevas prácticas, construyendo un entorno laboral más sólido y sostenible y teniendo en mira siempre presente a ese capital humano. Ya para cerrar, y teniendo en cuenta que ha sido un diálogo muy enriquecedor y lleno de aportes valiosos, con una mirada a ambos países, no sé si quieren dejarnos una reflexión final. Sí, Antonio. con mucho gusto. Gracias, Paula. Y bueno, ha sido todo un gusto examinar, pues, desde ambas perspectivas, ambas realidades de nuestras jurisdicciones, los últimos acontecimientos y más profundamente elementos ligados a la misma normativa y de actualización también. En ese sentido, pues, yo creo que es muy importante de acuerdo a la realidad panameña, que creo que está mucho más ligada a procurar ese crecimiento económico, esa reactivación económica, al repunte de la economía, eh, a los umbrales o a los indicadores que estaban antes de pandemia. Eh, Creo que esos esfuerzos van a ir de la mano con eventos que hay que tener en cuenta y que exhorto pues a toda la membresía de AmCham y también a los ejecutivos y asesores de cada una de las empresas asociadas, porque como saben el tema del salario mínimo va a revisarse o debe revisarse, que es un aspecto que legalmente corresponde hacerlo. No debe existir duda sobre ese elemento. A destacar, pues, en ese aspecto en Panamá no hay un solo salario mínimo, hay varios salarios mínimos divididos por zona 1, zona 2 y por actividad, con lo cual eso creo que de cierta manera es un, digamos, facilitador en el ámbito de las contrataciones, teniendo la capacidad de poder adaptarse a cada mercado, a cada zona geográfica del país, a cada realidad de nuestro país. Eso viene, yo creo que también es muy importante darle mucho seguimiento a los esfuerzos que hace el gobierno panameño, el Estado panameño, de integrarse al Mercosur y revisar o estar muy pendiente de cualquier actualización que en materia laboral pudiese haber y que de alguna u otra manera pues sirva no solo de engrandecimiento para Panamá, sino también reconociendo que nuestra conformación como país, de ser un centro cosmopolita, de recibir nacionalidades de diversas partes del mundo, pues ha enriquecido a la construcción de este país y que pues de cara al Mercosur consideramos que es una gran oportunidad también para aprovechar ese intercambio en materia no solo comercial, sino también de know-how y de preparación y de recursos humanos. Entonces, creo que esos son los aspectos que pudiera yo, digamos, destacar. No sin antes la reflexión, digamos, conceptual y anhelada, es que pues en algún momento también podamos nosotros tener la capacidad de, como dije o he enfatizado durante toda la ponencia, de ir determinando, porque en el caso panameño, a diferencia de lo que ha planteado Carlos en este momento, los esfuerzos o cambios que se han intentado hacer han sido pues siempre convocando a ambas partes de la relación de trabajo, garantizando diálogo tripartito, que es la vía apropiada para abordar este tema en materia laboral. Entonces, considero que Panamá pues, ha hecho en ese sentido un buen trabajo
y de ninguna manera, a pesar de cualquier amenaza o cualquier situación particular que haya podido ocurrir durante el transcurrir de los últimos años, el país ha permitido pues que un bando o el otro disponga qué hacer en esta materia. Entonces creo que en ese sentido tenemos un país que ha caminado por una senda en materia laboral bastante estable y que esperamos que siga así para garantizar ese crecimiento y esa productividad pues tan perseguida. Gracias. Gracias, Antonio. Carlos, cuéntanos. Gracias. Yo creo que la reflexión final es que al margen de las turbulencias políticas, eh, el mercado laboral colombiano es relativamente estable. Colombia sigue siendo una economía relativamente estable, con unas instituciones que funcionan y hay que confiar en las instituciones. Sin embargo, sí es necesario por parte de los empresarios nacionales o extranjeros que tomen con mucho más rigor el ejercicio del control de los asuntos laborales, y eso implica eh, cosas tan sencillas como contar con una asesoría especializada, contar con protocolos gestión y de archivo de la información que permitan trazabilidad de las decisiones que se toman. Em, Priorizar el diálogo social, algo que ha sido muy importante en el contexto internacional también, y es poder tomar decisiones institucionales desde el punto de vista del empleador, pero también considerando las necesidades transmitidas por los colaboradores o incluso por las organizaciones sindicales cuando existen, digamos, hacer de los sindicatos aliados y no opositores. Eso también es muy importante. Eh, el tema pareciera trivial, pero el tema documental juega un papel muy importante porque como son cada vez más rigurosas las obligaciones que tienen que cumplir los empleadores en Colombia, como cada vez son más las obligaciones laborales que tienen que cumplir los empleadores en Colombia, dejar la trazabilidad, el registro y la documentación del cumplimiento de esas obligaciones es muy importante. A veces se nos olvida que los documentos son la defensa, los documentos de hoy son la defensa del mañana. Eso también es muy importante en la medida en que si se incrementan las cargas administrativas y operativas para las empresas, eso tiene que estar documentado para poder demostrarlo ante un estrado judicial o administrativo el día de mañana. Ese tipo de cosas son las que deben tener en cuenta los empleadores y no tenerle miedo a las nuevas discusiones, pero sí buscar elevar el nivel del debate, buscar participar del debate público en estas reformas sociales que pasaron por el Congreso de Colombia en estos últimos 2 años, 3 años. Jugó un papel muy importante, fue muy importante que los empresarios organizados hicieran parte de los debates, que los que somos asesores empresariales fuéramos a exponer nuestras ideas en el Congreso de la República. Todo eso juega un papel muy importante porque también es darle visibilidad a la voz de los empresarios en estos escenarios de cambios legislativos. Ese yo creo que es el gran reto y la gran recomendación para los empresarios que están actualmente en Colombia o que buscan entrar a Colombia, que no tengan miedo de entrar en Colombia, los que quieran entrar, pero que sepan que el escenario les va a exigir también mucha organización logística y mucha preparación jurídica. Excelente, no, agradecerles nuevamente por su tiempo, por sus comentarios. Ha sido una charla muy, muy interesante. Obviamente es un tema que da para mucho, pero creo que se ha podido cubrir de manera general. Agradecer también a nuestros miembros que se conectaron, recordarles que esto va a subirse en YouTube. Agradecerles nuevamente a nuestros patrocinadores, a todo el equipo de AmCham que nos apoya siempre con la organización de estos eventos y pues nos vemos la próxima semana en un comité híbrido. Así que tengan una excelente tarde y feliz día. Muchas gracias, felicidades, un gusto. Bye. Saludos, buenas tardes. Buen fin de semana.